Bienvenidos a la clase 8 de Dando en el Blanco. Continuamos con el tema de cómo podemos calificar para la primera resurrección. Comencemos con una oración. Padre, por favor, ven y haz realidad tu palabra en nuestro corazón. Enséñanos tus caminos. Gracias por esta oportunidad de aprender juntos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 de Filipenses, Pablo dio 4 requisitos que deben formarse en nuestra vida para que podamos participar en la primera resurrección. En la clase 7 vimos el primer requisito. Debemos tener una visión progresiva y continua, anhelando conocer al Señor. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Para conocerlo, debemos aprender acerca de Cristo, pero lo que es más importante es que debemos llegar a conocer a Cristo, pasando tiempo con Él. De esta manera, crecemos y su carácter es formado en nosotros. Algunos de sus atributos o cualidades de su carácter son misericordia, piedad, paciencia, bondad, verdad, mansedumbre y humildad. Necesitamos que estas cualidades sean formadas en nuestra vida. El poder de su resurrección. Ahora continuemos con el segundo requisito para que podamos tener parte en la primera resurrección. Número 2, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aquellos que gobiernan y reinan con Cristo son también aquellos que conocen el poder de su resurrección. Antes de que podamos conocer su poder, debemos tener una íntima relación personal con Cristo y permitirle que cambie nuestro carácter. La iglesia primitiva vio el poder de su resurrección. En Hechos 5:15-16 dice que la gente fue sanada al solo ser cubiertos por la sombra de Pedro. Sacaban a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Hechos 5 continúa diciendo, llegó una multitud y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Aleluya. El pastor Bailey dijo que en el avivamiento de los últimos días, comunidades enteras serán sanadas por el mover del poder de Dios. Oh, aleluya. En Mateo 27, la gente resucitó entre los muertos cuando Jesús resucitó. Gloria a Dios.
Mateo 27, 51 al 53. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido. Se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Necesitamos orar por una revelación para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para ver la magnitud, la grandeza del poder de su resurrección. Hace años, cuando salió la película La Pasión de Cristo, tuve una experiencia. Terminamos de ver el relato de los sufrimientos de Cristo cuando Él fue a la cruz. Admito que tuve que medio cerrar mis ojos la mayor parte de la película. Ver todo eso fue demasiado para mí. Nunca olvidaré la gran decepción que sentí cuando terminó la película. Yo estaba muy molesta. Si ustedes ya han visto la película, sabrán que terminó mostrando que de hecho Jesús resucitó de entre los muertos, pero fue un final pero muy seco. En realidad no se mostró una verdadera gloria en su resurrección. No representaron su poder, su gloria, ni su triunfo, para nada. Yo tenía muchas ganas de escribirle a Mel Gibson, el director, y decirle un par de cosas. Sí, Cristo sufrió inmensamente, pero le robaron su momento de victoria. Recuerdo haber sentido gran indignación. Esa noche tuve un sueño muy vívido. Tuve un sueño muy vívido. Fue muy real para mí y creo que el Señor me permitió tener una revelación de la magnitud de su resurrección. Déjenme contarles sobre esto. Yo estaba parada afuera de su tumba y vi las huestes del infierno. Ahí estaban todos. Estaban tratando de mantener a Jesús en la tumba. Satanás estaba ahí junto con todos sus demonios. Aunque lo intentaron con todo el poder que tenían, no pudieron mantener a Jesús en su tumba. Jesús salió y hubo una luz brillante que brillaba cuando él salía de esa tumba. Aunque todo el infierno estaba haciendo todo lo posible para confinarlo a esa tumba, hubo tal explosión del poder de Cristo que cuando él salió, causó que todos los demonios y el mismo Satanás cayeran y se arrodillaran y se postraran mientras Jesús triunfaba sobre el pecado, el infierno y la muerte. Gloria a Dios.
Fue realmente magnífico, amigos. Yo estaba de pie a su derecha y luego él extendió su mano derecha y me ofreció tomar su mano y caminar con él en el poder de su resurrección. Por supuesto que dije que sí. Procedimos a caminar hacia adelante y ese fue el final del sueño. Fue increíble y nunca lo olvidaré. También fue muy humillante saber que el Hijo de Dios, Cristo, nos ofrece a ustedes y a mí, sus hijos, la posición de tomar su mano y caminar con Él en el poder de su resurrección. Amén, aleluya. Este es su triunfo. Sin embargo, Él nos ofrece a ustedes y a mí a unirnos para conocerlo en el poder de su resurrección. Cristo es muy humilde para hacerlo. El pastor Bailey dijo, la clave para liberar el poder de Dios es aprender de Cristo. Él vio a su padre y su padre le mostró lo que tenía que hacer. Tenemos que permitir que Cristo nos muestre qué hacer. Amén. La preparación para el poder de la resurrección. Hermanos, en los últimos días, el poder y la gloria de Dios serán aún mayores y se verán sobre su pueblo. Nosotros vamos a experimentar la misma unción que estaba sobre Jesús, pero en una medida mucho mayor. Juan 14:12. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos y hermanas, lo conoceremos en el poder de su resurrección y Dios nos usará de manera poderosa. Entonces, ¿por qué es tan importante que estemos preparados para ser usados poderosamente por Dios? Esta es la razón. Porque es un gran poder el que se nos confiará. Cuando la gente llega a una posición de poder, hay una gran tentación de tomar el crédito y usarlo para beneficio personal. ¿Cómo vamos a manejar ese asombroso poder? ¿Saben? Los medios de comunicación vendrán. Cuando los ojos ciegos se abran y se les haga ver de nuevo, cuando ciudades enteras sean sanadas de enfermedades y los muertos resuciten para vivir de nuevo, entonces, ¿cómo vamos a manejar el hecho de que Dios nos use? Seremos humildes y le daremos toda la gloria a Dios. ¿Le daremos toda la alabanza o vamos a disfrutar de la atención de los medios de comunicación y las multitudes y llevarnos a la gloria para nosotros? Tenemos que dejar que Dios se ocupe de nuestro orgullo ahora, para que ese orgullo no se interponga en el camino cuando Dios nos use
para su gloria. Dejemos que el Señor nos lleve a la verdadera humildad ahora, para que no permanezcamos aferrados a una humildad falsa cuando Dios comience a moverse a través de nosotros. La clave que debemos recordar aquí es que el poder de Dios se usa solamente a través de nosotros y no por nosotros. Es su espíritu, su poder y gloria. Imagínense a un rey al que le sirven una bebida exquisita. ¿Debería el recipiente en el que se sirve la bebida desear el crédito y elogio por la deliciosa bebida? El rey dice, oh, qué bebida tan deliciosa. Y la vasija habla y responde, gracias, yo la serví. No, amigos míos, no somos más que vasijas para ser utilizados por Dios. No podemos atribuirnos el mérito o la gloria cuando somos solo un instrumento necesario para servir a esa bendición. Si nosotros nos llevamos la gloria, eso sería actuar con soberbia. Seamos honestos, a nuestra carne le gusta la atención. ¿A quién no le gusta la atención? A la mayoría de nosotros nos gusta que el foco de atención esté en nosotros. ¿Ven por qué tenemos que estar preparados? Se acerca el avivamiento. ¿Permitiremos que la atención se centre en nosotros, nuestra iglesia, nuestro ministerio? ¿O daremos humildemente toda la gloria a Dios, a quien es debida? Si no comenzamos ahora tomando el lugar humilde y manteniendo el enfoque en el Señor, más adelante no seremos capaces de manejar la atención y enfocarnos. Escuche lo que Isaías nos dice que sucederá. Isaías 60, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amigos, la gloria de Dios se verá en nosotros. Dejemos que la obra en nuestros corazones se haga ahora para que estemos preparados. De lo contrario, fracasaremos miserablemente. Como parte de nuestra preparación, Dios nos permite experimentar ciertas dificultades para que cuando Él se mueva, no habrá forma de que el hombre pueda decir, esto fue obra mía. Yo hice esto. Yo hice que sucediera. ¿Recuerdan a ejército de Gedeón? Dios los redujo a un número tan pequeño que no había forma
terrenal en que pudieran haber ganado. Dios recibirá toda la gloria. Amén. Para estar preparados, debemos ser probados en fuego, purificados y sufrir golpes, decepciones, para convertirnos en una vasija útil para que el poder del Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Amén. Aleluya. En Zacarías 4, el candelero de oro con sus siete lámparas y el aceite que fluye habla del ministerio del Espíritu Santo. Tenía que prepararse, probándose en el fuego y siendo purificado, sufriendo golpe tras golpe en el calor del horno de la aflicción para poder ser moldeado, formado en un recipiente apto para contener el aceite, la unción del Espíritu Santo. Aleluya. El poder de su resurrección solo fluirá a través de personas preparadas. Amén. Señor, prepáranos. Ahora veamos la participación de sus padecimientos. Número 3. El tercer requisito que el apóstol Pablo menciona para que tengamos parte en la primera resurrección es que debemos conocer la participación de sus padecimientos. Filipenses 3:10, a fin de conocer la participación de sus padecimientos. En su libro Dando en el Blanco, el pastor Bailey dice, este concepto de conocer significa tener parte en, ser partícipe de sus padecimientos. Para conocerlo plenamente, debemos experimentar o pasar por sus sufrimientos. El compañerismo se basa en experiencias comunes. Realmente no podemos tener compañerismo con personas con las que tenemos poco en común. Para conocer realmente al Señor, debemos experimentar lo que Él experimentó, y esto incluye el sufrimiento. La esposa del pastor Bailey se sometió a una cirugía a corazón abierto con complicaciones y estaba pasando por mucho dolor. Ella comenzó a quejarse solo un poquito. El Señor le dijo que esto podría ser una prueba o podría ser una oportunidad para que su gracia se derramara en ella, para que supiera que su gracia es suficiente. Wow, este ejemplo me está trayendo mucha, pero mucha convicción y me está ayudando para cambiarme. A diario veo cosas que parecen quejas muy válidas, pero Dios está trayendo esto a mi mente. Katy, ¿vas a permitir que esto te muestre que mi gracia es suficiente para ti en todo esto?
¿O vas a convertirlo en una gran prueba quejándote por ello? Y amigos, esto funciona en todas las áreas, incluso al tener en tu casa durante 2 meses a un cachorrito que aún no está completamente educado y entrenado. Funciona en todas las áreas. ¿Vamos a verlo como una prueba o vamos a verlo como una oportunidad de ver que la gracia del Señor es suficiente para nosotros? Amén. El pastor Bailey continúa diciendo que muchos cristianos tienen problemas para entender cuál es el lugar y el propósito del dolor. ¿Deberían los cristianos sufrir dolor, ya sea en su cuerpo, alma o espíritu? Bueno, dice, si queremos ser vencedores y tener parte en la primera resurrección, debemos conocer la participación de los padecimientos de Cristo. Solo hay una manera de conocer la participación de sus padecimientos, y esa es experimentar sus sufrimientos nosotros mismos. El sufrimiento es una parte común de la vida y un tema importante en la Biblia. Solo a través del sufrimiento podemos llegar a conocer a Jesús como el varón de dolores que conoce el dolor. Isaías 53:3. Si bien nos deleitamos en conocer al Señor como Jehová Rafa, nuestro sanador, para conocerlo plenamente, debemos experimentar la comunión o participación de sus padecimientos. Pablo dijo, si sufrimos, también reinaremos con él. 2 Timoteo 2:12. Sufrir con Jesús es el único camino al trono y es el único camino por el que vamos a alcanzar la primera resurrección. Voy a repetir. Sufrir con Jesús es el único camino al trono y es el único camino por el que vamos a alcanzar la primera resurrección. Nuestra actitud ante el sufrimiento determina si será una prueba o una oportunidad para acercarnos más al Señor. Wow. Si solo pudiéramos recordar eso en nuestro sufrimiento, saldremos victoriosos cada vez. Sufrir con Jesús es el único camino al trono. Si queremos la corona, primero tenemos que pasar por la cruz. Los sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió de muchas maneras y si continuamos con el Señor, nosotros también experimentaremos estas mismas cosas. Mateo 4. Sufrió en el área de los apetitos del cuerpo. Sufrió en su alma, su espíritu, en su cuerpo. Isaías 52 y Isaías 50. Sufrió reproche, Salmo 69. Sufrió en el área de su voluntad,
Lucas 22:42. Sufrió en el área de su reputación. Juan 8. Fue tentado a hacer mal uso del poder de Dios para salvarse a sí mismo. Mateo 26. Sufrió esterilidad espiritual. Isaías 53. Su fe fue probado. Mateo 4. Sufrió en su vida física. Juan 7. Fue abandonado por sus seres queridos. Juan 6:66. Experimentó la traición. Mateo 26. Sufrió negación. Mateo 26. Sufrió al ver sufrir a un ser querido, su madre. Juan 19. Su pueblo, incluso sus propios hermanos, no creyeron en él. Juan 7. Sufrió el martirio. Lucas 23:46. Cristo entiende cada prueba y tentación que atravesamos. Podemos acercarnos confiadamente a Él para pedirle gracia en tiempos de necesidad, cuando atravesamos estos sufrimientos. Amén. Aleluya. Llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Número 4. El cuarto requisito para participar en la primera resurrección es Filipenses 3:10. Llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Este debe ser un estilo de vida diario. Morir diariamente es la muerte del viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, para que Cristo se revele en nosotros a través de nuestro nuevo hombre, Cristo en nosotros. 1 Corintios 15:31. La vida crucificada es vivir y movernos y tener nuestro ser en el Señor. Tenemos que morir diariamente a nuestra voluntad, deseos y ambiciones. Cuando morimos a nuestra vieja naturaleza, la vida de Cristo se libera a través de nosotros, a través de nuestro nuevo hombre, Cristo en nosotros. Morir a nosotros mismos significa que no hacemos lo que queremos hacer, sino que hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, cuando Él quiere y como Él quiere. Significa que en lugar de decir lo que queremos decir, decimos las palabras que Cristo quiere que digamos. Y lo decimos cuando y cómo Él quiere que lo hagamos. Renunciamos al derecho de hacer, de ser y ser lo que queremos por lo que es su voluntad. Necesitamos clamar diariamente al Señor para que nos ayude. Amén. En Romanos 6:12-13, Pablo nos dice que no debemos dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo y que no debemos seguir usando nuestro cuerpo para pecar como instrumentos de injusticia, pero debemos presentarnos a Dios
como vivos de entre los muertos y las diferentes partes de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia para Dios. Cuando codiciamos con nuestros ojos, mentimos con nuestra boca, conspiramos rumores engañosos con nuestra mente, robamos con nuestras manos, etc. Esto es usar miembros o partes de nuestro cuerpo para pecar como instrumentos de injusticia. Debido a que tenemos nueva vida en Cristo, no podemos permitir que el pecado controle ninguna parte de nuestro cuerpo. Debemos entregarnos a nosotros mismos y a nuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios. Primero, cedemos nuestra voluntad a Dios diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Luego, entregamos nuestros miembros físicos como instrumentos de justicia. Si diariamente morimos a nosotros mismos y vivimos para Jesús, diciendo las palabras que Él quiere, no lo que nos apetezca decir, podemos estar seguros de que cuando muramos, seremos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Amigos, por la gracia de Dios, busquemos llegar a ser semejantes a Cristo en su muerte. Romanos 15:3, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, sino que hizo la voluntad de su Padre. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ni lléguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Romanos 6:6, sabiendo esto, que implica el conocimiento nacido de la experiencia y no simplemente una apreciación intelectual de una verdad. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. No podemos morir diariamente a menos que primero sepamos, experimentemos un conocimiento de que hemos sido crucificados con Cristo. Necesitamos tener la actitud de que estamos muertos a nuestra vieja naturaleza y vivos en Cristo. Amén. Necesitamos saberlo, experimentarlo en nosotros mismos. Después de esta experiencia inicial de saber que estamos muertos a nuestra vieja naturaleza, hay un reconocimiento diario o considerarnos a nosotros mismos como muertos al pecado y vivos para Cristo. Me gusta ponerlo de esta manera. Necesitamos reconocer o darnos cuenta de que hemos cambiado y que todavía seguimos cambiando. Amén. Por ejemplo, alguien puede hacer algo en mi contra y lo manejó de
una manera victoriosa que agrada a Dios. Entonces, reconozco y digo, wow, soy diferente. No soy la misma Katy que solía ser. Hacía un año hubiera respondido incorrectamente, habría arruinado las cosas, pero hoy salí victoriosa, estoy cambiando. Soy diferente por la gracia del Señor. Estoy muerta a esa vieja manera de vivir. No tengo que pecar como solía hacerlo. Todo esto es por la gracia, la pura gracia de Dios. Nos rendimos al Señor como instrumentos de justicia al hacer y decir lo que le agrada a Él. Esta es una elección que debemos hacer a diario. Después de ser crucificados con Cristo, tenemos poder sobre el pecado, pero aún podemos elegir si vamos a obedecer al Señor o no. La experiencia de ser crucificado con Cristo viene a través de la gracia soberana de Dios y también de nuestro deseo. Dios quiere que clamemos a Él para tener esta experiencia. Tenemos que desearlo. Hay dos aspectos de morir diariamente. El pastor Bailey dice en su libro Dando en el Blanco que debemos dejar de lado nuestra propia voluntad de la misma manera que Cristo solo quería agradar a su Padre. Debemos procurar agradar al Señor y ceder también a la voluntad de otros, incluyendo a los en autoridad. No siempre es fácil, pero debemos aprender a aceptar los sufrimientos de nuestra vida. Dios permite dificultades como el alfarero que está ejerciendo presión sobre la arcilla, exprimiendo para eliminar todas las impurezas. Dios está trabajando para purificarnos a través de las cosas que sufrimos. Las bendiciones de morir a diariamente. Cuando morimos todos los días, esto trae muerte a nuestra vieja naturaleza y permite que Cristo libere su vida a través de nosotros para que experimentemos la victoria en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual crecerá y el fruto del Espíritu madurará. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Espero que todos. Tendremos que pasar por este proceso de morir a diario si realmente queremos obtener resultados. No será fácil, pero seguramente valdrá la pena. Padre, danos la gracia de morir todos los días a nuestra carne. Filipenses 3:12. Pablo dijo, no es que ya haya alcanzado o sea perfecto, pero estoy apuntando a ese objetivo.
Pablo había logrado mucho en su vida, pero sabía que Dios aún tenía mucho más por hacer. Nunca se sienta satisfecho en la vida cristiana con un nivel de bendición. Sigamos siempre adelante como lo hizo Pablo solo 6 años antes de su muerte. Se nos instruye a olvidar las cosas de nuestro pasado. Vea Filipenses 3:13. Muchos cristianos luchan con esto. ¿Qué se puede hacer para ayudarlos? Romanos 12:2. La obra de renovar la mente se lleva a cabo meditando en su palabra y aprendiendo a aplicarla. Hebreos 9:14. Primero Juan 1:7. Anímalos a confesar sus pecados y a aplicar la sangre de Jesús para tener una conciencia limpia. 2 Corintios 5:17. En Cristo somos hechos nuevas criaturas. Hebreos 12:1 y 2. Debemos tener una visión progresiva y continua y mirar hacia adelante a lo que Cristo nos ofrece. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Después de todo lo que Pablo había logrado para Cristo, solo 6 años antes de su muerte, todavía tenía una visión de que tenía más cosas por lograr. Seguía avanzando hacia la meta. Hermanos y hermanas, nunca debemos estar satisfechos con un nivel de bendición. Siempre debemos seguir adelante hacia la meta. La frase prosigo a la meta implica que se requiere mucha fuerza y esfuerzo. Pablo no dijo, ahora soy mayor y me he vuelto más lento, así que voy arrastrándome hasta llegar a la meta. Va a ser necesario un esfuerzo de nuestra parte para proseguir hacia la meta y dar en el blanco que Dios ha ordenado para cada uno de nosotros como individuos. Nunca, pero nunca se rindan. Mantengamos nuestros ojos en el premio que es Cristo Jesús. Ganar a Cristo vale la pena el esfuerzo. Sí, se pone difícil. Sí, hay dolor y nos cansamos. ¿No es así? Pero cuando lo miramos a los ojos y contemplamos su amor eterno, esto nos fortalecerá. Recuerde que tendremos que humillarnos y clamar por su gracia y misericordia. Él nos cargará cuando necesitemos ser cargados en sus brazos. Pero animémonos unos a otros a seguir adelante. Amén. Me encanta el viejo himno que dice, valdrá la pena
cuando veamos a Jesús. Las pruebas de la vida parecerán tan pequeñas cuando veamos a Cristo. Un vistazo a su querido rostro y todo dolor se borrará. Así que valientemente corramos la carrera hasta que veamos a Cristo. Amén, hermanos. Adelante. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a seguir adelante para dar en el blanco de nuestras vidas al lograr todo lo que tienes para nosotros. Por favor, danos gracia en el proceso de ser como tú. Te amamos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias nuevamente por estar en esta clase con nosotros. Nos vemos en nuestra próxima clase. Que tengan una semana bendecida. Si Dios quiere, la próxima clase comenzaremos con el tema de terminar la carrera.